Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su primera clase para este tercer trimestre en la asignatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy aquí desde mi consultorio de aprendizaje en la Academia de las Ciencias Naturales, los invito a que trabajemos juntos en este primer tema principal para el estándar número 7, que trabajaremos a la par junto con el recurso que tenemos desde la semana pasada del módulo de guías. Entonces, espero que estén muy preparados porque desde la semana pasada pues ya tenemos a la mano el material, el recurso con el que vamos a empezar a trabajar. Esta videoclase va a ser un poquito larga y vamos a trabajar los temas para esta que es la semana 2 y la semana 3. Entonces van a tener diferente espacio para que ustedes vayan, digamos, dividiendo la videoclase por días, de tal manera que puedan ir presentando poco a poco las evidencias. Habrá un grupo de evidencias que podrán presentar esta semana y otras la evidencia de la semana 3. Pero la misma videoclase les va a servir para presentar en conjunto la primera evidencia de este trimestre, que al final de la clase, de esta videoclase, les explicaré cuál será la que tendrán que enviar por agenda escolar, Genosoft. ¿Listo? Pero preparadísimos para aprender. Aquí estoy desde mi consultorio y se preguntarán, ¿por qué? Porque vamos a hablar de unos temas bien interesantes, nos vamos a convertir en pequeños médicos, en donde vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y particularmente vamos a hablar de un tema supremamente interesante y es cómo se prolifera la vida en el planeta Tierra. Sí, así es, vamos a hablar de la reproducción de los seres vivos. ¿Cómo ocurre este proceso? ¿Qué interviene? ¿Qué se necesita para que la vida se prolifere? Tanto en seres microorganísmicos, seres más complejos como los otros animales, el mismo ser humano, plantas y demás. Entonces, hoy vamos a recordar algunos de los conceptos que ya en años anteriores hemos aprendido y hemos estudiado acerca de este importante tema sobre la reproducción. Hoy vamos a retomar algunos conceptos que ya nosotros conocemos, que ya nosotros hemos referido, pero recuerden que cada año lo que hacemos es profundizar un poco más y hacer más específico el conocimiento en aquellos campos en donde de pronto en este momento ya lo necesitamos conocer. Entonces, acuérdense que pueden parar el video cuando ustedes consideren y retomarlo cada día un pedacito o como ustedes consideren. Tienen 2 semanas, semana 2 y semana 3 para trabajar en ello, ¿listo? Entonces, preparados ya con su recurso de material guía número 7, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ir trabajando a la par con el recurso de la guía, ahí mismo vamos a trabajar en los ejercicios de evidencia, de tal manera que casi que al finalizar esta videoclase ya vamos a tener casi por terminada la evidencia que me van a presentar para estas 2 semanas de trabajo. Bien, voy a compartirles mi pantalla para empezar a trabajar. Entonces, tenemos la guía número 7, comprende que la reproducción es la función vital que permite a la continuidad de las especies y reconoce los procesos que se representan en las funciones de relación. ¿Qué pregunta nos vamos a resolver durante estas videoclases que tendremos en el estándar 7? ¿Cómo se reproducen los seres vivos? ¿Cómo ocurre? Vamos a concentrarnos específicamente en la reproducción. En años anteriores hemos tocado el tema, hemos abordado el tema, pero no hemos concentrado nuestra atención específicamente en reproducción y en este momento vamos a estudiarlo. ¿Listo? Hemos hablado de muchos sistemas y órganos que trabajan a la par en conjunto, pero vamos a concentrarnos en la reproducción de las especies. Acá están los temas que vamos a trabajar: la reproducción y su finalidad, la reproducción en animales, reproducción en organismos unicelulares, reproducción en plantas, en organismos reproductores del ser humano. Listo, entonces vamos a contextualizarnos un poco acerca del tema. ¿Cómo se reproducen los seres vivos? Qué interesante pregunta. Vamos a hacer la lectura de este ejercicio que nos van como a ahondar un poquito en ese tema y cómo ocurre. No siempre ocurre de la misma manera, siempre nos imaginamos y siempre, yo sé que ustedes cuando escuchan este tema a veces sienten como, uy, no, esto es terrible, ¿cómo vamos a hablar de esto? Claro que es importante. La reproducción permite la continuidad de la vida en el planeta Tierra. Si no hay reproducción, no hay existencia
de las generaciones, no hay continuidad. Pero ¿cómo ocurre? A veces siempre que escuchamos la palabra reproducción, la tenemos como tan marcada en un término en donde de pronto creemos que todo es grosería o que todo es irrespeto. No, la naturaleza es perfecta. Las plantas, los otros animales, los microorganismos virales, como en este momento nos está ocurriendo con el coronavirus, que es un organismo no vivo, no está vivo porque es un virus, pero que vive a despensas de otro ser vivo, se apodera de de la vida del otro ser vivo y se reproduce. Entonces vamos a mirar cómo ocurren también esos procesos de reproducción en estos microorganismos que en este momento pues de la historia nos están interviniendo en nuestra vida como tan directamente. La reproducción y su finalidad. Recuerde tener a la mano un color, un resaltador para que vayamos tomando nota, o usted aparte en su carpeta de apuntes va tomando nota de aquellos datos que usted dice, esto es interesante, lo voy a tomar y lo va a tener presente. La reproducción es el proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Todo ser vivo tiene la capacidad de producir seres similares a ellos por medio de un proceso denominado reproducción. Gracias a dicho proceso nos encontramos en este momento haciendo lo que hacemos. Todo ser vivo cumple con un ciclo característico. Ya lo estudiamos en grado segundo. Nace, crece, se reproduce, muere. Por esta razón, se resalta el proceso de reproducción teniendo en cuenta que no hay seres vivos inmortales. De no haber reproducción, las especies desaparecerían, pues sus miembros comenzarían a morir de viejos por enfermedades, debido a la depredación o en accidentes, etc. La reproducción permite a los seres vivos producir nuevos individuos llamados descendientes o hijos. Nosotros somos descendientes de una generación mucho más antigua. La reproducción permite la continuidad de una especie, sea una especie animal o una especie vegetal. Además, por medio de la reproducción, los hijos heredan sus características favorables de sus padres que les permiten desempeñarse mejor en la naturaleza y tener más opciones de sobrevivir. Por ejemplo, si logramos nosotros superar esta crisis en donde hay un factor que nos está afectando y está dañando nuestras vidas, como es el COVID, entonces se esperaría que con el paso del tiempo las generaciones venideras creen una autoinmunidad debido a que creamos una resistencia al virus. Entonces nuestro cuerpo se vuelve más fuerte a resistir la presencia del virus y permite que los que logren sobrevivir y los que mejor se adapten a esa adaptación biológica, eh, pues tengan mejor expectativa de vida y puedan reproducirse. Entonces, así logramos heredar características para sobrevivir y así también organismos descendientes estén más adaptados al ambiente en donde viven. Según la anterior información, vamos a responder las preguntas. Entonces, estas preguntas las vamos a contestar de acuerdo a nuestros conocimientos anteriores, de acuerdo a lo que sabemos hasta el momento en el tema de reproducción. Ustedes conmigo estudiaron reproducción en segundo, estudiaron reproducción en tercero, pero a grandes rasgos, cuando estudiamos, por ejemplo, los ciclos de vida, cuando estudiamos mecanismos de reproducción en plantas, cuando hicimos nuestras huertas, tanto en segundo como en tercero, que trabajamos también las huertas colgantes. Bien, entonces, con lo que sabemos, ¿todos los seres vivos se reproducen de la misma manera? Háblese de ser vivo, todo ser vivo, desde el mismo microorganismo hasta el más grande de ellos, la secuoya o el árbol más grande, por ejemplo. Todos se reproducen de la misma manera. ¿Qué sabes acerca de eso? Si dices no, pues escribe no, yo no, porque las plantas, los animales, bueno, explíquelo, no. O sí, todos lo hacen de la misma manera, explícalo por qué. ¿Por qué se afirma que la reproducción asegura la continuidad de la vida? ¿Por qué esa afirmación? ¿Qué entiendes cuando decimos que la reproducción asegura que haya continuidad en la vida del planeta? ¿Por qué eso es un requisito tan importante? Entonces vamos a escribirlo por favor acá de acuerdo a lo que nosotros, los conocimientos previos que tengamos. ¿Listo? Bien. Conceptos, glosarios y términos que vamos a trabajar. Son términos que ya hemos escuchado, que ya hemos trabajado, pero como les digo, vamos a profundizar más en ellos. Entonces,
Vamos a profundizar en un concepto que hace ya algún tiempo, desde segundo, hemos venido ampliando, y es la reproducción. No solamente es una única palabra, hay varias formas de reproducción y tenemos específicamente dos en las que se puede clasificar la reproducción. Entonces, en el mapa mental nos dice, tenemos reproducción asexual. Asexual, A quiere decir sin sexual, o sea, sin intervención sexual, y reproducción sexual, en donde obliga la intervención de dos individuos, dos obligatoriamente, para que se dé una reproducción como tal sexual, o en donde un solo individuo, aquí como lo explica, es el progenitor y origina organismos idénticos a él. Entonces, cuando nosotros estudiábamos los mecanismos de reproducción vegetativa en grado tercero, y entonces ustedes sembraban el bulbo, el tubérculo, el esqueje, bueno, todo eso, eran mecanismos asexuales en donde veíamos cómo teníamos hijos idénticos al progenitor. Es decir, le quitábamos un tallo, pues sembrábamos una papa, sembrábamos, bueno, hasta yuca llegaron a sembrar allá en la sede cuando estábamos en la sede antigua. Mientras que cuando hablamos de reproducción asexual, entonces, ¿qué decía? Pues que necesita un único progenitor y que ocurre tanto en animales, algunos animales tienen ese mecanismo, ocurre en plantas, pero no solo en todas las plantas. Entonces aquí podemos ver cómo ocurre en animales. Entonces acá nos aparecen los términos que en algún momento también los habíamos mencionado: fragmentación, gemación, renovación o partogénesis. Vamos a ahondar un poco más en ellos. En el caso de las plantas, entonces aparecen todos los mecanismos que vamos a profundizar nuevamente: por estolones, por tubérculos, por bulbos, por rizomas, por propagación vegetativa artificial, acodos, estacas, injertos. Y en organismos unicelulares como bacterias, parásitos, entonces tenemos bipartición, gemación y esporulación. Esto para el caso de reproducción asexual. Pero en el caso de reproducción sexual, obligatoriamente necesitamos la intervención de dos progenitores que tengan la capacidad de producir gametos. Esos gametos son células sexuales que se producen dentro de sus órganos sexuales, y que obligatoriamente aquí llamamos a un término que nunca lo hablamos en la reproducción asexual, que es la fecundación. ¿Por qué? Porque la fecundación es cuando se logra la relación y la unión entre esas dos células sexuales, es decir, esos dos gametos, que en este sentido sería femenino y masculino, para dar origen a una nueva vida, una nueva célula viva, que contiene la información de las dos partes. Ese se llama cigoto, y ese dar origen a un nuevo individuo. Pero ese caso de la reproducción sexual no es única para nosotros los humanos. Las plantas se reproducen sexualmente, ya veremos cuáles y cómo ocurre sexualmente una reproducción en plantas, y cómo ocurre la reproducción sexual en animales, incluyéndonos a nosotros como animales racionales y como especie humana. Bien, entonces estos serían como los términos que vamos a trabajar. Ahorita vamos a dar un videito como para volver y retomar un poquito los términos. Y dentro de células vamos a tocar estos dos términos. ¿Y por qué los puse en espacio en blanco? Porque quiero que lo empecemos a profundizar, empecemos a tocar. Solamente vamos a tocar el término, que sé que lo vamos a encontrar quizá de pronto en el camino, pero es importante que lo entendamos. Las células de nuestro cuerpo que están vivas, y que las células de los demás individuos de los otros seres vivos también, todas son células vivas. Ya sabemos que la célula es la mínima unidad de vida, es lo más pequeño que tiene vida, ya lo habíamos visto en el primer trimestre. Sucede que, como ya lo vimos también, las células se reproducen, pero las células, como hay diferentes tipos de ellas, hay dos formas de reproducirse. Entonces, las células que se reproducen a través del mecanismo mitótico o por mitosis, por favor, quiero que lo escriban, son todas aquellas que se encargan de reponer células que están en nuestros cuerpos o en los cuerpos de los demás seres vivos. Es decir, si a una planta se le cortó un tallo y tiene que reponer el pedazo donde se le rajó el tallo, las células que se reproducen para reponer esa parte del tallo se reproducen por mitosis. Es decir,
Las células son idénticas a las células madres. Nosotros nos caímos, nos raspamos, nos hicimos una herida, una cirugía. Las células que se reponen en ese lugar donde estaba la herida, donde estaba la lesión, las células que se reproducen para reponerse ahí, se reproducen por mitosis. Y entonces la meiosis, ¿qué? ¿Qué tiene que ver ahí? La meiosis aplica única y exclusivamente para las células sexuales. ¿Cómo así? Pues las células sexuales, es decir, las únicas dos células sexuales de las que podremos hablar tanto en plantas como en animales, será los óvulos, en los animales los espermatozoides y en las plantas estarían el polen. Estas células, para que se produzcan y contengan cada una la mitad de su información, la mitad, porque necesitan de cada una para que se dé origen a un ser vivo, o sea, necesita la mitad de la una y la mitad de la otra. Para que se formen estas células no se forman por mitosis, se forman por meiosis, o sea, un proceso que ya verán en grados superiores, en donde les permite formarse las células sexuales. Entonces, lo que quiero que tengamos aquí claro y que conceptualicemos dentro del vocabulario es que las células como tal, sí, también se reproducen efectivamente para que haya vida, pero siempre que hablemos de reproducción de células, cualquiera que forma el cuerpo del ser vivo, se reproducen por mitosis. Pero si estamos hablando de la reproducción y formación y desarrollo de células estrictamente sexuales, estaríamos hablando de células que se reproducen por meiosis, es decir, que cada célula apenas contiene la mitad de la información que necesita para formar un individuo, o sea, la mitad, o sea, medias células, llamémosle así, pero es una célula que tiene la mitad de la información. Bien, una célula con la mitad de la información. Eso sería por meiosis. Entonces quiero que por favor eso lo tengan acá presente porque son conceptos que quizá, como les digo, por el camino los vamos a tocar, por el camino vamos a encontrarlos y no quiero que digan, oiga, pero eso nosotros no, yo no recuerdo que la profesora nos haya hablado, yo no, esa palabra de dónde salió. Para que lo tengamos como un poquito, un poco más clara la idea de qué es, a qué se refiere. Entonces vamos a empezar y vamos a ir recordando reproducción en organismos unicelulares y en animales. Entonces vamos a hacer lectura, pero antes de pasar aquí, quiero que veamos el videito como para que nos refresquemos y dejemos de escuchar tanto a la profe que habla y habla y habla y habla. Entonces vamos aquí. Vamos a empezar por reproducción Tipos asexual. de reproducción, parte 2. Existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Hoy te platicamos los tipos de reproducción asexual que existen. Pero antes, ¿qué es la reproducción asexual? Es la multiplicación de individuos sin la necesidad de que exista la unión de dos células. Algunos organismos, como las algas euglenas, se reproducen por bipartición, es decir, la célula madre se divide en dos. Otros organismos, como las medusas, se reproducen por gemación. El sistema consiste en una duplicación del organismo a través de la formación de una yema, que lleva un núcleo y una porción del citoplasma. Así, una vez que la yema sale de la célula madre, se convierte en un nuevo ser. En el próximo video te contaremos acerca de otros tipos de reproducción asexual. Bien, muchas gracias por la aclaración y con eso pues retomamos nuevamente el concepto sobre reproducción asexual, que es el que en este momento nos interesa y con el que vamos a empezar. Voy a volver aquí a la casita. Reproducción asexual, que es con el que nos interesa en este momento trabajar. ¿Listo? Entonces, la reproducción es una función vital para todos los seres vivos que se conocen hasta el momento, a través del cual una especie podría dar origen a nuevos organismos, asegurando la supervivencia de la misma. Pero no todos se reproducen de la misma manera. Los que escribieron allá en la primera pregunta de la conceptualización y de pronto dijeron, sí, todos. Entonces, no todos lo hacen de la misma manera. En los animales existen algunos mecanismos de reproducción y ya sabemos que existe reproducción sexual y reproducción asexual, es decir, la letra A
representa sin, ¿bien? La reproducción asexual, entonces nos decían ahorita en el video, consiste en un proceso sencillo, donde un solo progenitor, uno solito, como lo veíamos ahorita en el caso de la animación que veíamos del video, da origen a nuevos individuos idénticos, o sea, es como si es que es idéntico, o sea, no hay ni siquiera podemos hablar del término gemelos porque los gemelos no son idénticos, no. O sea, cuando les digo idénticos es un clon, es el mismo ser vivo regenerado nuevamente desde el mismo instante del nacimiento hasta formarse una planta adulta, por ejemplo, un organismo adulto, si es otro ser vivo que no sea una planta. Se realiza un proceso de división celular, o sea, las células se dividen por mitosis, donde el nuevo individuo posee toda la información del progenitor, es decir, las células que se reproducen para formar estos nuevos seres vivos, mire esta, por ejemplo, esta gema que salió aquí, de esta hidra de mar, que es una animación de una hidra de mar. Entonces, ¿qué vemos? Que esta gema que salió tiene células idénticas por mitosis. Si quieren, escríbanle ustedes ahí, por mitosis. Una reproducción por mitosis, idéntica, células a las de la madre. Entonces, es como si fuese un organismo inmortal, llamémosle así. O sea, él mismo nace y vuelve y 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 nace, vuelve y nace. No se acaba, pero es el mismo individuo, no es otro diferente. Gemación consiste en la formación de una protuberancia o gema, mírenla acá, que contiene un grupo de células del progenitor. Una célula crece hasta separarse del cuerpo del individuo y se convierte en una célula completamente independiente. Algunos ejemplos es la hidra de mar, esto es una animación de una hidra, y pólipos que suelen desarrollar yemas laterales para formar nuevos individuos. Esto es un animal, la hidra de mar es un animal marino. Y entonces, este animalito, ¿cómo se reproduce? Pues se libera, mire, aquí empezó a salir la gema y se hizo más grande hasta que se desprendió del cuerpo de este animal, porque es animal, se profe, pero eso parece como una planta, no, eso es un animal. ¿Por qué sabemos que es un animal? Porque la ciencia lo ha estudiado y encontró que tiene células de tipo animal. Ustedes conocen qué características tienen las células de tipo animal y qué características tienen las células de tipo vegetal. Entonces, las células de tipo animal no tienen pared celular, no hay pared celular. No tienen cloroplastos, ¿sí? O sea, todas estas características, en cambio, las células animales, de tipo animal, sí, pues no hay, hay una membrana celular, hay diferente forma. Bueno, hay varias características que nosotros estudiamos en el primer trimestre sobre células. Entonces, este individuo animal, que es una hidra de mar, entonces es infinitamente una patrulla de hidras idénticas. Todas son idénticas, ¿bien? Ese proceso de reproducción se le conoce como gemación. ¿Por qué? Porque es una gema o una yema, llamémosle como quiera, yema o gema. Bien, hay otro mecanismo en donde los animales también se reproducen y es la fragmentación. Aquí lo tenemos. El progenitor se divide en uno o varios fragmentos. Cada parte separada regenera completamente la parte del cuerpo que le falta, creando un nuevo individuo. Entonces, aquí tenemos fragmentos de un gusano que se llama la planaria. No es el único gusano que tiene esa facultad. Es un animal, un gusano. Y este gusano se fragmenta, o sea, se parte, él mismo se parte en pedazos y sucede que cada fragmento de él da origen a un nuevo ser vivo. Cada pedazo del cuerpo de él da origen a un nuevo ser vivo. ¿Qué animales es una planaria? Si quiere, escríbanle ahí, una planaria, un gusano plano, búsquenlo ustedes también que tienen acceso a la internet y tantas cosas interesantes que hay, ahí lo pueden encontrar. Otro mecanismo de reproducción asexual en animales sería la regeneración. Algunos organismos multicelulares como las esponjas marinas, como Bob Esponja es una esponja marina, las mismas estrellas de mar tienen la capacidad de regenerar una parte del cuerpo perdida a causa de una lesión.
y en ocasiones el fragmento permite que se regenere un individuo completo. Eso todo depende del entorno y el ambiente que le permita el desarrollo de. Este mecanismo se llama regeneración. O también se le puede asociar a la fragmentación. Pero, ¿qué pasa con la regeneración? Que suele, al perderse el fragmento, se regenera el fragmento perdido o los fragmentos perdidos, y de cada fragmento perdido, ese mismo individuo puede seguir fragmentándose, el mismo puede seguir fragmentándose. En el caso de la planaria, el gusano plano se fragmenta en 2 o 3 partes y cada parte forma un individuo. En el caso de la regeneración, la estrella de mar pierde una punta de su estrella y ese pedazo que quedó se puede regenerar formando un nuevo individuo, pero él mismo, el que perdió su fragmento, también lo regenera. Y él, el que perdió su fragmento, puede tantas veces como quiera perder el mismo pedazo hasta que termine su ciclo de vida. Nada se crece, se reproduce hasta que finalmente muere. Tenemos un caso bien interesante y es la partogénesis. Partogénesis, ¿y eso qué es? Tenemos aquí un animal, un insecto bien interesante y es bueno, el caso de las abejas también ocurre. Yo sé que ustedes ya se acordaron. Bueno, está basado en el desarrollo de células sexuales femeninas. ¿Cómo así? ¿Aquí sí hay células sexuales? Sí. Este tipo de insectos, este tipo de insectos, la abeja le pasa lo mismo. Ella se llama la mantis, la mantis. La mantis, las diferentes, hay muchas, no solo religiosas, hay muchas variedades de mantis. Entonces, por ejemplo, los insectos, ¿qué pasa? Ellos desarrollan células sexuales femeninas, pero esas células sexuales femeninas no necesitan fecundarse, no necesitan de células sexuales para que esa célula femenina forme individuos nuevos. Es decir, si logra ser fecundada, chévere, bien, bien. Se forma un individuo nuevo que se convertiría en la reina de la colmena o la reina o el individuo reina de la especie en ese lugar donde habita. Pero si no, ella no pierde sus células sexuales. Las células femeninas solitas, no fecundadas, pueden dar origen a insectos idénticos a ella, es decir, una patrulla de ella misma, pero mucho más pequeños. No del mismo tamaño de ella, pero una patrulla de hijitos idénticos genéticamente a ella. ¿Bien? Eso se le conoce como partogénesis. Vamos a ver unos videos que nos van a ayudar a entender un poco mejor estos 4 mecanismos que acabamos de estudiar en reproducción asexual en animales, para luego venirnos a resolver este ejercicio que está aquí en la parte de abajo. Bien, entonces vámonos aquí y tenemos los 4 mecanismos que estudiamos: gemación, fragmentación, regeneración y partogénesis. Todavía no, entonces me devuelvo. Todavía no hemos llegado. Bien, entonces vámonos por aquí al video. Reproducción sexual en animales. Este tampoco es. Este tampoco es. ¿Cuál? ¿Este es el ejercicio que vamos a hacer? No, entonces listo. Entonces vámonos aquí al ejercicio ya puntualmente que vamos a resolver. Entonces vamos a relacionar de acuerdo a lo que acabamos de hablar, y son conceptos, como ya les dije, que nosotros ya los habíamos abordado, ya los habíamos tocado en algún momento del estudio de la ciencia. Entonces con una flechita, como ustedes quieran, vamos a relacionar el concepto.
Este es el primer ejercicio que me van a enviar de evidencia de la actividad. Entonces, gemación, ¿cuál es la gema? ¿Dónde está formándose la gema? ¿Dónde hay el ejemplo de la hidra? Ah, mire, entonces usted lo empieza a asociar. No le voy a ayudar más, usted puede continuar, va revisando los conceptos que están aquí arriba y en adelante usted sigue buscando los 4 mecanismos que podrían asociarse con el ejercicio. ¿Bien? Entonces vámonos ahora a hablar de reproducción en organismos simples. ¿Quiénes son organismos simples? Reproducción asexual. Recuerden que estamos hablando de reproducción asexual. En organismos simples, entonces estamos hablando de organismos simples. Nosotros los estudiamos cuando estudiamos taxonomía grado tercero. Entonces estudiamos organismos simples, ¿quiénes? Las bacterias, el reino Monera, el reino protista, ¿cierto? Y entonces aquí están los parásitos, tenemos algunas variedades de algas, organismos unicelulares simples, bacterias, protozoos, algunas algas que asexualmente utilizan estos 3 mecanismos. Entonces, ¿cuáles son? Las mismas células de nuestro cuerpo, por ejemplo, se dividen por bipartición. Nuestras células, las células de la piel, por ejemplo, cuando me raspé y se me regenera, se regeneran por bipartición, ¿sí? Pero hay individuos que se regeneran con este mecanismo, por bipartición, ¿sí? Las bacterias patógenas, por ejemplo, se reproducen por bipartición. Por gemación, por ejemplo, ¿cómo se dividen? ¿Quiénes lo hacen por gemación? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las levaduras, o sea, la misma levadura que con la que se fermenta el pan, ella se reproduce por gemación, ¿sí? Esporulación, entonces tenemos, por ejemplo, un tipo de hongo, el tipo de cándidas, las cándidas, que es un tipo de hongo que produce pica y piquiña, picazón, el onicomicosis que llaman, que cuando sufre la persona de infección por hongos en los pies, en las zonas húmedas de su cuerpo, por esporas, y son seres vivos que están viviendo ahí en la planta del pie, en las axilas, a veces en los genitales, y todo es porque un microorganismo llegó, encontró su zona de confort, su zona húmeda, oscura y perfecta para reproducirse, y usted le dio pie para que llegara ahí a vivir. Entonces, vamos a mirar estas 3 formas que en su momento también ya habíamos hablado acerca de ellas, y entonces tenemos, voy a irme aquí a la animación, quiero que la trabajemos con la animación, reproducción en microorganismos. Entonces tenemos, participa un solo individuo, en la reproducción los hijos y descendientes son idénticos al progenitor, sus principales tipos de reproducción son bipartición. Entonces ya les di un ejemplo de bipartición, por ejemplo las células de nuestro cuerpo, las bacterias bacilolactosas que están en la colonia bacteriana o la flora bacteriana de nuestro intestino que nos ayuda a digerir bien los alimentos, la lactosa, todo eso. Entonces ellas viven dentro de nuestro intestino. Recuerden que ellas se conocen como bacterias benéficas. Parece que no todas las bacterias son malas. Ellas se reproducen por bipartición. Entonces, el núcleo de una misma célula, esto es mitosis, esto es una reproducción por mitosis. Miren, ahí lo estamos viendo. Una célula se reproduce en 2 células idénticas. Esto, ahí lo pueden escribir, esto es un ejemplo perfecto de una reproducción mitótica, mitosis. Se divide el núcleo, se forman 2 células hijas idénticas, el organismo se divide en 2 iguales que generan nuevos individuos, los cuales crecen hasta alcanzar el tamaño del progenitor. Las bacterias que nos enferman la garganta, los streptococos, todas las variedades de streptococos que son bacterias patógenas que nos causan irritación en la garganta, infecciones en diferentes partes de nuestro cuerpo, se reproducen por bipartición. Gemación consiste en la formación de una protuberancia, ya lo veíamos en la gemación de la hidra, que es el caso que se daba en animales. Aquí la gemación también se da en organismos unicelulares, microscópicos. Entonces, por ejemplo, hay variedades de algas que se reproducen por gemación. Consiste en la formación de una protuberancia, una yema que contiene un grupo de células del progenitor y la célula crece hasta separarse del nuevo individuo, tal cual, el mismo concepto, pero en este caso es en un organismo unicelular. La misma gemación, pero ahora en un organismo unicelular. Y aquí vemos la esporulación. Entonces, ¿qué ocurre en la esporulación? Este es el individuo, este es el nuevo individuo. Aquí lo vemos, por ejemplo, este es un hongo, una cándida.
un hongo que produce picazón. Y entonces él por dentro, el núcleo comienza a fragmentarse, dividirse en pedazos por dentro, sin romperse la célula. Pero llega un momento en donde ya no aguanta más y revienta la célula. Entonces la célula desaparece, pero queda un batallón de esporas que forma cada una nueva célula idéntica a la progenitora, idéntica. Ella tiene lugar de varias divisiones del núcleo progenitor y cada uno de sus núcleos constituye una espora que libera cuando la membrana de la célula se rompe y queda un batallón de pequeñas de ellas. Entonces, por eso es que es tan fácil contaminarse con estos organismos porque ellos se reproducen muy rápido y tienen maneras muy eficientes para hacerlo. ¿Bien? Entonces vamos a volver aquí porque vamos a seguir hablando ahora del ejercicio número 2, donde usted va a escribir debajo de cada imagen qué tipo de reproducción es el organismo que está viendo de tipo unicelular. Imaginémonos que estos son los ejemplos que acabamos de estudiar. ¿Cuál sería el hongo? ¿Cuál sería la bacteria? ¿O cuál sería el alga? ¿O cuál sería, bueno, los ejemplos que acabé de darles? Y tú lo que vas a hacer es escribir aquí el tipo de reproducción. Pues, ¿cuáles son los tipos? Aquí están, miren, bipartición, gemación y esporulación. Entonces, ahora usted mira aquí de acuerdo a las imágenes, pues eso está muy fácil, ¿no? Identificar cuál es cuál. Ahora, si quieres colocarme aquí debajo un ejemplo, también, no hay problema. Pero lo mínimo que podemos hacer, lo que debemos hacer, es escribir el tipo de reproducción del organismo simple que estamos visualizando en la imagen. Bien, entonces ahora sí, vámonos a hablar de reproducción sexual. Entonces, hemos hablado de los factores de reproducción asexual. ¿En quiénes? En organismos unicelulares y en animales. Solo en ellos. No hemos hablado en plantas, solo en organismos unicelulares y en animales. ¿Qué casos particulares se dan en animales? Entonces, ya estudiamos que puede darse por partogénesis, por gemación, por fragmentación, por regeneración, ¿cierto? En el caso de animales. Vamos a mirar ahora reproducción sexual, fecundación y desarrollo embrionario en animales. Vamos a seguir hablando de animales. Entonces, reproducción sexual. Vámonos para el videoclip sobre reproducción sexual en animales. Reproducción sexual en animales. La reproducción de los animales es principalmente sexual. Para que haya un descendiente, un individuo femenino y otro masculino aportan una célula cada uno. Con la fecundación comienza el desarrollo de un nuevo ser. Las hembras de reptiles y aves cubren sus células sexuales, que son los óvulos, con una sustancia resistente para expulsarlas de su cuerpo. Conocemos esas células. Son muy grandes y las llamamos comúnmente huevos. Y su cubierta resistente es el cascarón. Si esa célula sexual es fecundada, se desarrollará una cría. Como parte de la evolución, las hembras de los mamíferos desarrollaron en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo. A este proceso se le llama gestación. Después de un tiempo, cuando el nuevo ser está más desarrollado, es expulsado del cuerpo de la madre. Aunque las aves y los reptiles ponen huevos para tener descendencia, sus estrategias para cuidarlos son muy distintas, al igual que el periodo de incubación. Los reptiles, aves y mamíferos tienen conductas especiales relacionadas con la reproducción. ¿Cómo eligen una pareja? ¿Cómo convencen a la pareja elegida para la reproducción? A este proceso de convencimiento se le llama cortejo. Entonces, gracias por la explicación. Vamos a cerrar aquí y vámonos a el concepto. Entonces, reproducción sexual. ¿Cuándo ocurre? Cuando dos organismos de sexos opuestos, masculino y femenino, el nuevo individuo se relacionan y se unen sus células sexuales. El nuevo individuo se origina a partir de la unión de sus células, o en este caso se le pueden llamar gametos. Entonces, ¿qué gametos hay? Estamos hablando de animales, recuerden.
Pues en el caso de los animales, no importa si estamos hablando de un pez, si estamos hablando de un ave, si estamos hablando de un anfibio, si estamos hablando de un elefante, si estamos hablando de un tigre, si estamos hablando de una tortuga o de un humano, todas se llaman de la misma manera. Las células sexuales o gametos sexuales, masculino y femenino, tienen el mismo nombre en cualquier especie de tipo animal. Masculinos son espermatozoides, gametos masculinos son espermatozoides y gametos femeninos son óvulos. Claro, varían en forma, varían en tamaño, pero su nombre es el mismo. Esa unión de esos dos gametos, de los dos progenitores, sus progenitores deben ser similares y de la misma especie, ¿bien? Para que haya una unión de células y una fecundación como tal. La reproducción sexual se caracteriza por la intervención de dos obligatorios individuos de diferente sexo, masculino y femenino, cada uno aportando sus gametos, que son células reproductoras especializadas y producidas en un lugar específico en el cuerpo del animal. Así como hemos estudiado que hay órganos para la respiración, para la digestión, para la recepción de estímulos, pues así como hay órganos para todo, hay unos órganos dentro del sistema reproductor de los animales que se encargan única y exclusivamente de producir las células sexuales especializadas. Es decir, esas estructuras se les conocen como gónadas, las gónadas sexuales. Entonces, ¿qué es la gónada sexual? ¿Eso qué es? Pues es el lugar dentro del órgano reproductor masculino como femenino que se encarga, es allí dentro donde se producen las células sexuales. Entonces vamos a recordar un poco el concepto que veíamos al inicio cuando hablábamos de las células que se reproducen, cómo hacen las células para reproducir o para producir células sexuales, células gaméticas. Entonces, acuérdese que no ocurre por mitosis, porque no estamos reponiendo células del cuerpo, sino por meiosis. Entonces es en estas estructuras llamadas gónadas donde se produce el óvulo por reproducción meiótica, meiosis, por meiosis, en donde las células que se van a producir aquí dentro, en este caso estamos viendo la estructura del aparato reproductor femenino, entonces vemos una parte de la estructura y esto que está aquí en amarillo, esto que está es una estructura, es decir, una gónada femenina que se conoce con el nombre de ovario y son dos, tanto en el individuo masculino como en el individuo femenino, tienen dos gónadas femeninas, que son los dos ovarios, y gónadas masculinas, que son los dos testículos. Es ahí y únicamente ahí donde se encarga de producir a través de una reproducción meiótica por meiosis las células sexuales. Es ahí dentro donde se producen aquí los óvulos, que si quiere escríbale y sáquele una flecha ahí si quiere. Todo este es el ovario, pero ahí dentro es donde se producen los óvulos. Ahí, ¿por qué mecanismo? Por meiosis. Y en el caso del órgano reproductor masculino de cualquier especie animal, la gónada se conoce con el nombre de testículos. Y es ahí, únicamente ahí, exclusivamente ahí, donde se producen las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides. Ahí. Hay una particular situación que ocurre, y es que en el caso de los individuos masculinos, las células se producen cuantas veces quieran, es decir, las células hasta el último día del individuo masculino, las células se producen, o sea, no están ahí, ellas se producen, el cuerpo es capaz de producirlas, a diferencia del caso de las células femeninas que se desarrollan. Aquí ya no hablamos de producción, sino de desarrollo
de células femeninas dentro de la gónada ovario, el individuo nace con un número determinado de óvulos, el individuo femenino, y es ahí dentro donde maduran. Entonces, si son 3.000, entonces esos 3.000 son los únicos que va a tener para toda su vida. No como en el caso del individuo masculino que las produce cada vez que quiere. No, en el caso del individuo femenino, no las produce, sino desde que nace, desde el mismo instante del nacimiento, ya las tiene, ya están ahí, ya las tiene y están ahí presentes. Lo único es que a través del ciclo de vida, del desarrollo de su vida, esas células madurarán en algún momento y cuando maduren es el momento en donde podrán ser activas o quedarán activas para la fecundación, solo hasta el momento en que maduren. Antes están ahí quietas, están ahí quieticas, ¿listo? Entonces aquí que tendríamos claro que en la reproducción sexual de animales obligatoriamente debe existir un lugar en donde se producen o se almacenan las células sexuales femeninas y masculinas, óvulos y espermatozoides, dentro de unas gónadas sexuales que se conocen como ovarios en el cuerpo femenino y testículos en el cuerpo masculino. Entonces vámonos nuevamente aquí. Gónadas masculinas en los animales son los testículos y las gónadas femeninas en los animales son los ovarios. Los testículos producen los espermatozoides o células sexuales masculinas, en tanto los ovarios producen óvulos o células sexuales femeninas. Bien, entonces, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos una muestra de cómo esas células independientes en los cuerpos de los seres vivos solo logran una fecundación cuando cuando se logra perfectamente la unión entre las células, cuando se logra que las células espermatozoicas invadan el óvulo, el óvulo que es la célula femenina. El tamaño es impresionantemente diferente. Las células espermatozoicas son hasta 10 veces más pequeñas que las células óvulos. Son hasta 10 veces más pequeñas. Las células del óvulo, aunque son más grandes, muchísimo más grandes, son más lentas, ellas siempre están en la espera de la llegada de los espermatozoides para que se dé la fecundación como tal. Los espermatozoides son más ágiles, más móviles, por eso tienen un flagelo, es una célula que tiene un flagelo que le ayuda al desplazamiento, eso que llamamos cola, es un flagelo que le permite el desplazamiento para llegar hacia donde se encuentre el óvulo, que el óvulo es más bien inmóvil, él tiende a moverse muy lentamente, mientras que el espermatozoide sí se mueve a gran velocidad. ¿Solo para qué? Para llegar a este punto, a la fecundación. Entonces vamos a ver un videito que nos va a permitir entender un poco más acerca del tema. Vamos a hablar de reproducción sexual, aquí ya miramos esto. Fecundación. Entonces aquí se ve cómo se logra la fecundación. Fecundación externa y fecundación interna. Vamos a hablar de esto. Fecundación externa. La fecundación externa generalmente ocurre en ambientes acuáticos donde los huevos y los espermatozoides se liberan en el agua. Después de que los espermatozoides alcanzan a los huevos, se produce la fecundación. La mayor parte de la fecundación externa ocurre durante el proceso de reproducción donde una o varias hembras liberan sus huevos y el macho libera esperma en la misma área, al mismo tiempo. La liberación del material reproductivo puede desencadenarse por la temperatura del agua o la duración de la luz del día. Casi todos los peces se reproducen con fecundación externa, al igual que los crustáceos, como los cangrejos y los camarones, los moluscos, como las ostras, los calamares y los echinodermos, como los erizos de mar y los pepinos de mar. Durante la reproducción sexual en ranas, el macho toma a la hembra desde atrás y fecunda externamente los huevos a medida que se depositan. La fecundación externa en un ambiente acuático protege a los huevos de la desecación.
La difusión de las células reproductivas puede dar como resultado una mayor mezcla de genes dentro de un grupo, lo que lleva a una mayor diversidad genética y una mayor posibilidad de supervivencia de la especie en un ambiente hostil. Para los organismos acuáticos sésiles como las esponjas, el acto de esparcir sus huevos y el esperma en el agua es el único mecanismo para la fecundación y la colonización de nuevos ambientes. La presencia de huevos fecundados y el desarrollo de crías en el agua proporciona oportunidades para la depredación que resulta en una pérdida de descendencia. Por lo tanto, millones de huevos deben ser producidos, y las crías producidas a través de este método deben madurar rápidamente. La tasa de supervivencia de los huevos producidos a través de la reproducción externa es baja. Bien. Fecundación interna. Entonces, fecundación externa. Ya vimos y escuchamos la cantidad de seres vivos en la naturaleza y decíamos que por lo menos el 90% de los individuos que se encuentran que son acuáticos se reproducen por fecundación externa. Es decir, no hay un contacto entre los órganos o gónadas, ni de los órganos ni gónadas ni nada internamente dentro del cuerpo de los dos individuos. Todo ocurre en un medio externo, en donde ocurren simultáneamente la liberación de espermatozoides y óvulos, y eso permite la fecundación externa. Escuchamos toda la cantidad de organismos de seres vivos en la clasificación taxonómica, cuántos de ellos lo realizan de manera externa. Vamos ahora a mirar cuántos y cómo ocurre y por qué se le conoce como fecundación interna y por qué es necesaria. Hay un dato importante que nos decían sobre la fecundación externa, y es que la probabilidad de la fecundación es muy baja. O sea, la probabilidad de lograr que se dé una fecundación en un ambiente así, con este método, es muy baja. Mientras que la probabilidad en la fecundación interna es mucho más alta. O sea, es mucho más seguro, es mucho más asegurado que se dé la fecundación al hacerse por el mecanismo interno que hacerse por mecanismo externo. Vamos a escuchar entonces. La fecundación interna ocurre con mayor frecuencia en animales terrestres, aunque algunos animales acuáticos también usan este método. Hay tres formas en que las crías se producen después de la fecundación interna. Fecundación interna en animales ovíparos. En la oviparidad, los huevos fecundados son puestos en el medio ambiente y se desarrollan allí, recibiendo alimento de la yema que es parte del huevo. Esto ocurre en la mayoría de los peces, muchos reptiles, algunos peces cartilaginosos, mamíferos como el ornitorrinco y todas las aves. Los reptiles y los insectos producen huevos correosos, mientras que las aves y las tortugas producen huevos con altas concentraciones de carbonato de calcio en el cascarón, lo que los hace duros. Los huevos de gallina son un ejemplo de este segundo tipo. La fecundación interna tiene la ventaja de proteger al huevo fecundado de la deshidratación en la tierra. El embrión está aislado dentro de la hembra, lo que limita la depredación en los jóvenes. En la fertilización interna participa un macho específico mejorando la fecundación de los huevos. Se producen menos crías a través de este método, pero su tasa de supervivencia es más alta que la de la fecundación externa. Fecundación interna en animales ovovivíparos. Bueno, tengamos presente que ovovivíparo es aquel que que se fecunda internamente, pero que el huevo se mantiene dentro del cuerpo y solamente sale hasta que es el momento de la eclosión del huevo. Es decir, es el momento cuando ya van a nacer, cuando va a eclosionar el huevo. Ahí, en ese momento, es cuando se logra la fecundación, cuando sale el huevo finalmente y sale para que nazca. Bien, entonces, nuevamente, retomo aquí donde estaba, que tuve que hacer una pausa mientras ponía a cargar el computador. Entonces, estábamos hablando del mecanismo de reproducción, de fecundación interna en seres vivos. Entonces, continuemos y retomemos el video donde íbamos. Estábamos hablando de La
Ovoviparidad. Los Ovoviparidad. óvulos fecundados se Ovovivíparos. retienen dentro del cuerpo de la hembra, pero el embrión obtiene su alimento de la yema del huevo y las crías están completamente desarrolladas cuando nacen. Esto ocurre en algunos peces óseos como los guppies, algunos tiburones, algunas lagartijas, algunas serpientes, como la serpiente de jarretera, algunas víboras y algunos animales invertebrados, como la cucaracha gigante de Madagascar. Los pares de peces que no se reproducen por fecundación externa pueden exhibir comportamiento de cortejo. Esto le permite a las hembras seleccionar un macho en particular. Fecundación interna en animales vivíparos. En la viviparidad las crías se desarrollan dentro de la hembra, recibiendo... Bueno, voy a poner pausa para entonces aclarar. Tenemos fecundación interna en ovíparos, que es cuando el desarrollo embrionario se da por huevos, ¿cierto? Y que el huevo fecundado o el óvulo fecundado es liberado por el cuerpo de la madre y lo cuida fuera de su cuerpo, en un huevo. Luego viene la ovoviviparidad, que es el ovovivíparo. Entonces veíamos ejemplos de organismos que se reproducen y se fecundan internamente, pero que posterior a esa fecundación, el desarrollo del embrión se da dentro de un huevo, dentro del mismo cuerpo de la madre, en este caso una madre gestante, y solo en el momento del nacimiento es que eclosiona el huevo y deja salir los nuevos seres vivos, ¿sí? Y aquí por último la viviparidad, que son los organismos de fecundación interna vivíparos, y ahí estamos nosotros. alimento de la sangre de la madre a través de la placenta. La descendencia se desarrolla dentro y nace viva. Esto ocurre en la mayoría de los mamíferos, algunos peces cartilaginosos y algunos reptiles. Entonces, peces cartilaginosos, entonces aquí podemos hablar que la ballena, ¿cierto? El elefante marino, bueno, ahí los mamíferos acuáticos, el delfín. Entonces aquí tendríamos por desarrollo embrionario y interno, o sea, viviparidad y una fecundación interna. Fecundación interna y externa, entonces son dos eventos fundamentales dentro del proceso sexual, en tanto la fecundación es la unión de esas dos células reproductoras que se cruzan su información, formando células o un huevo o un cigoto, que tras repetidas divisiones celulares forma un embrión, dando como resultado descendientes similares en información de ambos individuos. Este es un beneficio que tiene la reproducción sexual en relación a la de reproducción asexual, y es que la reproducción sexual garantiza la variabilidad genética, garantiza que haya variabilidad de la especie y que se logre una mejoría de la especie al existir una recombinación de la genética, mientras que la reproducción asexual obliga a que el mismo individuo es el mismo siempre y que difícilmente va a poder encontrar una manifestación genética que le logre sobreadaptarse porque es él solo. La reproducción sexual sí permite eso, por el hecho de existir una recombinación genética. Bien, entonces aquí tenemos el concepto fecundación interna. Los machos depositan los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra y allí se unen con los óvulos, y en la fecundación externa, tanto el macho como la hembra liberan sus gametos en el agua y la fecundación se realiza fuera del cuerpo de la madre. Aquí tenemos las dos escenas. En el caso aquí vemos la gallina y el gallo que la pisa. Eso ocurre en cuestión de segundos. Los que han tenido la oportunidad de ir a una finca y conocen, lo podemos visualizar. Fecundación externa, ya vimos algunos ejemplos, cómo se daba, y cómo se da el desarrollo embrionario, en este sentido, si es ovíparo, si se desarrolla el embrión dentro de un huevo; si es vivíparo, si se desarrolla dentro del aparato reproductor femenino, dentro de la madre gestante, que se alimenta de todos los nutrientes de la madre; o si es ovovivíparo o ovoviviparidad, el embrión se forma en un huevo, pero dentro del cuerpo, y solo en el momento de salir es que eclosiona el huevo. Aquí tenemos un esquema de cómo se desarrolla el embrión, cómo se va formando. Empieza apenas siendo un cigoto,
y comienza la división celular por mitosis, origina células no sexuales. Aquí por dentro no se están formando células sexuales, no. Son dos células que se unieron, dos células sexuales que se unieron, pero que ahora están originando nuevos individuos, los cuerpos de ese nuevo individuo. Entonces es mitosis, por mitosis. Y hasta originar un feto de ese individuo. Entonces aquí tenemos los 3 tipos de desarrollo embrionario que acabamos de estudiar y vamos a completar el ejercicio 3 y 4 que tiene que ver con lo que acabamos de estudiar sobre los conceptos de reproducción, fecundación. Entonces tenemos que existen 2 tipos de reproducción. Aquí cómo se llama cada una de acuerdo a las pistas que le están dando, cuando se forma dentro de un huevo, cuando se forma dentro del vientre de la madre. Aquí tenemos un ciclo que nos está mostrando los tipos de reproducción y desarrollo embrionario, qué tipos de reproducción hay. Esto es una ballena, una orca, esto es una tortuga, aquí tenemos la gallina, los pollos, los peces, el ser humano. Entonces en cada casilla vamos a colocar el tipo de reproducción o tipo de reproducción. En este caso estamos hablando de reproducción sexual, ¿no? Estamos hablando de reproducción sexual, entonces, ¿qué tipo de reproducción en este sentido estaríamos refiriendo? Y el desarrollo embrionario que se da aquí. ¿Bien? Entonces, si es una... Perdónenme un segundito, voy a aclarar aquí. Aquí entonces, no interviene un macho y una hembra, aquí sí intervienen, y si sí intervienen, entonces, ¿cómo se llama? El tipo de reproducción. Entonces, lo que vamos a escribir si es reproducción sexual o asexual, y el desarrollo embrionario. No, aquí hay un ejercicio que quiero que hagan, y es ¿qué fecundación? Tipo no es reproducción, aquí es tipo de fecundación, ¿sí? Porque, no, aquí no es reproducción, aquí es ¿qué tipo de fecundación? Entonces quiero que me corrijan este término, porque aquí lo que vamos a escribir es el tipo de fecundación. Entonces, si la fecundación es interna o si la fecundación es externa. Mira, aquí ya hay un ejemplo de una fecundación externa, ¿cierto? Y qué desarrollo embrionario tiene. Entonces lo que vas a escribir es si es ovíparo, vivíparo o ovovivíparo, y adicionalmente si es fecundación interna o si es fecundación externa, como lo vimos acá. Fecundación interna o externa, ¿listo? Entonces, tipo de fecundación, no tipo de reproducción, sino tipo de fecundación. Por favor, háganme esa observación. Yo sé que ustedes muy juiciosos están viendo esta videoclase. Y entonces por eso podemos continuar con los ejercicios seguidos. Bien, voy a volver a retomar aquí para avanzar a la siguiente conceptualización, y vamos a entrar a hablar ahora de la reproducción en humanos. ¿Cómo se da esto? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los 2 sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la
fecundación. Si quieres ver... Bueno, qué video tan chévere y nos permite explicar con mucha cercanía el concepto de fecundación en humanos, en la especie humana, y me voy a devolver Inicio completo un poquitico aquí a este video porque el semen quiero parar aquí. Para que esto ocurra, el semen. A ver si me devuelvo un poquito más y logro. Bueno, entonces vamos al esquema. ¿Qué estamos visualizando? Estamos visualizando que el órgano reproductor femenino es un órgano interno, o sea, está por dentro del cuerpo. A diferencia que el órgano reproductor masculino se encuentra en una parte y en su mayoría se encuentra por fuera. Órganos de reproducción en el ser humano. Al igual que la mayoría de los animales que observamos día a día, los seres humanos tenemos dos sexos, femeninos y masculinos. Cada sexo cuenta con su propio sistema reproductor y la estructura y forma de estos dos son diferentes. Pero ambos están diseñados para producir, para nutrir y para transportar los gametos tal cual como lo hablamos hace un rato. El aparato sexual femenino y masculino son los encargados de garantizar esa reproducción en el ser humano, originando seres semejantes y que perpetúen la especie. Vamos entonces a mirar cómo está formado. Entonces ya sabemos que hay gónadas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que son los lugares en donde se desarrollan o se producen las células sexuales, tanto femeninas y masculinas? Entonces las gónadas masculinas se encuentran, son dos y son los testículos, y las gónadas femeninas ya las veíamos dentro de un esquema del aparato reproductor femenino interno, que son los ovarios. Bien. Entonces, vámonos aquí a entender un poco sobre cómo funciona y cómo está estructurado el aparato reproductor femenino, que está ubicado dentro del cuerpo de la mujer y encargado de producir esos gametos, que son óvulos. En este caso, la célula sexual femenina se llama óvulo, y algunas sustancias necesarias para preparar el cuerpo para el mantenimiento del desarrollo del embrión, denominadas hormonas sexuales, que aseguran la fecundación y el crecimiento del embrión. Entonces, este aparato que ustedes ven ahí, que puede ser tal cual como los pulmones, como el estómago, es un órgano más que trabaja, pero este órgano se especializa en la reproducción. No solamente se encarga de permitir el desarrollo del embrión, sino este órgano tan perfecto se encarga de producir todas las sustancias químicas que son conocidas como hormonas sexuales para que una niña se convierta en una mujer, es decir, que el desarrollo de su cuerpo llegue en el momento justo para que sus órganos sexuales estén preparados para que algún día en su edad adulta se convierta en madre. Este órgano, él trabaja junto con el cerebro y el sistema nervioso, produciendo justo en la época, el tiempo justo de la edad de la mujer, el momento en el que esos óvulos que están aguardando aquí dentro de estos dos ovarios o gónadas, mírenlos aquí, ellos están ahí guardaditos. Desde el momento en que nació la mujer, ahí están, pero solo en un momento de su vida, que es ya cuando entra la preadolescencia y la adolescencia, su cuerpo comienza a entender que ya llegó la época en la que empieza su cuerpo a prepararse. Es una larga espera, pero el cuerpo comienza a prepararse biológicamente para que esos óvulos empiecen a madurarse de a uno en uno. Entonces, un mes de un lado y el otro mes del otro lado. Entonces, aquí un mes uno, el otro mes normalmente. Ellos se turnan cíclicamente. Pero adicionalmente ellos producen unas sustancias químicas que ayudan a que se maduren y que ocurran los ciclos que llamamos ciclos menstruales, que es lo que llega cuando indica que ya el aparato reproductor femenino está listo, está maduro, está en preparación, está iniciando esa preparación para que cuando llegue la edad adulta, esta mujer pueda concebir y pueda tener la oportunidad de procrearse y de tener descendencia. Entonces, ¿qué ocurre y cómo ocurre? ¿Qué pasa con eso? Entonces, esta estructura que se conoce como órgano reproductor femenino está constituido por dos trompas que se llaman así trompas de Falopio, y Falopio fue quien lo descubrió, por eso se llama Falopio. Las dos trompitas que conectan los ovarios con este punto central que es
El útero es aquí. Ustedes y yo, todos nos formamos aquí dentro. Miren esta partecita. ¿Cómo? ¿Pero cómo cabe ahí un ser humano? ¿Cómo cabe? Pues es que al principio apenas es un pequeño punto, pero a medida que empieza a crecer y alimentarse de los nutrientes que la madre le aporta a través de esta piel llena de la mejor sangre, de la sangre más rica, la más nutrida, la mejor sangre que se almacena en las paredes del útero, el endometrio empieza a alimentar a ese ser vivo que se forma aquí y él empieza a crecer. Y eso es como una bomba, se estira, se estira, se estira el útero, se estira hasta que logra el tamaño del desarrollo del embrión, hasta formarse en un feto y finalmente en un bebé. Y luego ya cuando está perfectamente desarrollado en un saco, que se llama saco embrionario, este espacio, que esto es lo que se conoce como vagina o cuello del cervix, y luego la vagina, este sí es la vagina, es el conducto por donde ya finalmente en el momento del parto, este bebé que ya la imagen del aparato reproductor femenino cambia completamente y ya no se ve así pequeñito, sino esto se ve grandísimo y ahí dentro se ve el embrión y el conducto vaginal se expande también para permitir la salida natural de ese bebé que nació por parto natural. Si nacen por parto, por cesárea, lo que hacen es una cirugía que perforan, hacen una incisión en la parte baja del abdomen hasta rompen todas las capas, piel, músculo, hasta llegar a el útero y hacen una incisión que permite la salida del bebé a través de una pared del útero. Este tipo de partos, pues es un poco, es más rápido, sí, pero para el tiempo de recuperación de la madre es un poco más largo porque pues no es un proceso natural y el cuerpo pues naturalmente sabe que la forma natural de dar la luz es a través del conducto vaginal y este tipo de partos pues va a generar que sea más el tiempo de recuperación de la madre gestante. Entonces, esto sí es lo que se conoce como vagina. Entonces, cuando nosotros vemos el cuerpo desnudo de nuestros cuerpos desnudos de mujer, las niñas que se ven su cuerpo desnudo de mujer, o los niños que dicen, no, yo veo de mi hermanita que está muy pequeñita, yo tengo una hermanita de brazos, todavía nosotros la bañamos, la cuidamos. Entonces, lo que vemos es, solamente vemos una parte, únicamente una parte externa que se conoce como vulva. Eso no es la vagina, eso es vulva, que son los labios externos que protegen los órganos internos de reproducción. Pero vagina no vemos. Los únicos que ven vagina, ¿quiénes son? La vagina la ven los ginecobstetras, ginecólogo, la partera o la enfermera que ayuda al parto, el médico. Bueno, ellos son los que ven la vagina. De resto nadie más la ve porque es un conducto interno. ¿Bien? Bien, entonces vamos a mirar ahora cuáles serían las partes generales aquí que vemos. Esto es una imagen como si fueran unos rayos X que ve hacia adentro de la parte baja del abdomen de la mujer, en donde podemos visualizar las trompas de falopio, los ovarios, el útero y el conducto vaginal. ¿Listo? Bien. Aquí esta es una imagen de perfil, es de medio lado, entonces podemos ver, es como un corte de perfil de una imagen, de una animación en donde podemos ver que en el caso, del caso del órgano reproductor femenino, este sería el útero, aquí lo vemos, un pedacito de la trompa de falopio del lado de allá, vemos el conducto vaginal o vagina, vemos la parte externa, lo que está por fuera, que es la vulva. Encontramos una terminal del sistema nervioso muy importante y que no la tiene el órgano reproductor masculino, sola y únicamente la tiene el órgano reproductor femenino. Es una terminal nerviosa que se conoce como el clítoris. Es la terminal nerviosa, es una terminal del sistema nervioso, es un nervio muy importante y que estimula la producción de diferentes sustancias químicas en el interior del cuerpo de la mujer, que permite que, por ejemplo, en el momento de una relación, un acto sexual, sea mucho más suave, se produzca unas sustancias dentro del cuerpo de la mujer que evita el dolor, que inhibe el dolor.
tenemos aquí, entonces ya miramos el útero, el cuello del útero. El cuello del útero es el inicio del útero. Bien. Y aquí, pues obviamente los labios de la vulva. Pues aquí no hay nada más que podamos nosotros visualizar. Compuestos, ustedes ya tenemos las estructuras más importantes, que ya las hemos hablado: trompas de falopio, óvulos, ovarios, útero, vagina. Aparato reproductor femenino tiene como función producir células sexuales femeninas que permiten la concepción y el desarrollo del embrión. Bien, vamos a mirar si vemos aquí un videíto de los que teníamos. Vamos a ver este. Entonces, vamos a ampliarla. Después de la ovulación, el ovocito se deposita en el interior de la trompa de falopio. Entonces, ahí tenemos un óvulo que se maduró y comenzó a salir de la trompa de Millones de falopio. espermatozoides se introducen en la vagina durante el acto sexual, con el objetivo de fecundar el ovocito. Entonces, en el momento del acto sexual se liberan los espermatozoides y entran en contacto con el Únicamente óvulo. un espermatozoide podrá fecundar el ovocito. Los demás le ayudarán a abrirse paso. Solo uno entrará. Entonces ya somos unos campeones porque nosotros estamos aquí, porque ganamos la carrera. Y ese cigoto comienza a formarse y a descender por la trompa de falopio. A las 24 horas de la fecundación, los cromosomas se condensan y se inicia la división mitótica del cigoto. Las células comienzan a dividirse y a En el reproducirse proceso de segmentación por se mitosis. aumenta exponencialmente el número de células, cada vez más pequeñas. Todo esto ocurre por mitosis, ¿no? Mitosis. Entonces empiezan a producir las células mitóticamente. Ya hay 2 células, 3 células, 4 células. Mira, a los 2 días ya hay 4 células del nuevo individuo. A los 3 días, mira qué cantidad de células. Una mórula al cabo de 4 días, que es un montón de células juntas. Parece una mora, pero se llama mórula. En el interior del grupo celular se forma una cavidad llena de líquido y la mórula se convierte en blastocisto. Blastocisto, y se queda ahí en el embrión, se pega Para a la la pared del implantación embrión. es necesario que el blastocisto escape de la zona pelúcida. Es la eclosión. A los 6 días, mire lo que ocurre, ya se pega a la pared del útero, se implanta en el útero, no se deja ir de mover de ahí, ya no se deja mover de ahí. Las lagunas se llenan de sangre materna y el citotrofoblasto penetra en su interior, formando las vellosidades primarias. Y entonces empieza a alimentarse de la sangre de la madre, hasta que siga creciendo y formarse en el embrión que vemos a continuación. Chéverísimo, ¿no? Esa animación. Entonces, ahí podemos ver bien. Entonces, ahí podemos ver cómo ocurre ese proceso. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar ahora del órgano reproductor masculino y cómo su intervención es tan importante en el momento de la fecundación interna. El hombre, en el aparato reproductor masculino, tiene órganos externos e internos, diferente en el caso del órgano reproductor femenino, que todos sus órganos son internos. En el caso del masculino hay órganos externos y internos, encargados de producir y posteriormente liberar esos gametos o células sexuales masculinas llamadas espermatozoides dentro del aparato genital femenino, donde tendrá lugar a la fecundación y el desarrollo del nuevo ser. Entonces, si veíamos aquí en este esquema, es supremamente importante, vamos a mirar aquí de lado, este conducto vaginal es suficientemente largo para permitir la introducción del órgano masculino que va a permitir esa liberación interna de las espermatozoides y por fin llegar a encontrarse con el óvulo dentro del cuerpo
de la madre que desea ser madre, ¿bien? Entonces, este acto sexual es un acto conciliado, es un acto en donde tiene que haber un acuerdo, un diálogo entre las partes que están de acuerdo y que están preparadas psicológicamente para que este proceso se dé. Esto porque estamos hablando de los seres humanos, la especie humana, ¿bien? Entre las otras especies animales, pues las mismas hormonas que liberan los cuerpos de los animales, entre ellas hay una comunicación. Entonces por eso es que los perritos huelen cuando las perritas están en celo, y entonces esa es la comunicación que se da, que la hembra libera unas sustancias químicas que le comunican a los machos que ya su cuerpo está preparado para ser fecundado. Los óvulos de su cuerpo están preparados. Nosotros en la especie humana también hacemos eso, pero nosotros como humanos tenemos unos tiempos prudentes de acuerdo a la madurez intelectual, la madurez mental, la madurez psicológica. Todo eso también se confabula de manera perfecta para que solo en la edad adulta y cuando sea el adulto responsable pueda tomar la decisión de ya pues procrear y dejar una descendencia. Bien. Entonces, vamos ahora sí aquí al aparato reproductor masculino. Entonces, vamos a mirar externamente qué hay e internamente qué hay. Entonces, empecemos de afuera hacia adentro. Entonces, tenemos dos gónadas que se conocen con el nombre de testículos. Ellos no tienen otro nombre diferente, por favor, tienen nombre de testículo. Entonces, no me le vayan a inventar nombres, y ya en otros momentos, en otras oportunidades hemos podido hablar acerca de ello. Y que los nombres correctos es testículo, no tiene otro nombre. Y en el caso del órgano eréctil, que es el órgano llamado pene y no tiene otro nombre, no se llama de ninguna otra manera, no solamente en el ser humano, en cualquier otro ser vivo. Los tiburones tienen dos miembros eréctiles, tienen dos penes, y no se llama de otra manera diferente, se llama así, pene, porque así fue asignado su nombre. No le inventen otro nombre, no lo vulgaricen, porque acuérdense lo que hemos hablado desde muchos años atrás. Ustedes mismos se encargan de hacer respetar su cuerpo dándole los nombres que son correctamente. No los irrespeten, ustedes no se atreven a respetar su nariz, no se atreven a irrespetar sus orejas, ni su boca, ni sus ojos, dándoles otros nombres que no son. Entonces sus órganos merecen el mismo respeto. ¿Bien? Entonces, este órgano eréctil se llama así porque dentro de él, voy a detenerme aquí en la imagen de perfil, esta zona que vemos de color morada está llena de un material como las orejas. Quiero que se toquen las orejas, y es material cartilaginoso. No es hueso, es un cartílago hueco, lleno de cavernas, huequitos. Y entonces, ¿qué pasa? Esas cavernas, en el momento del acto sexual, esas cavernas, el cuerpo comienza a producir una estimulación a través de unas sustancias químicas que estimulan la aceleración del corazón. Acuérdense que todos los sistemas trabajan en equipo, se consolidan y empiezan a trabajar en equipo. Y entonces comienza la aceleración del latido cardíaco y por ende también el movimiento de la sangre a una mayor velocidad, lo que estimula que dentro de las cavernas que se encuentran dentro de este órgano se llenen de sangre. Y entonces al llenarse de sangre es como si se inflara una bomba, pero en este sentido es como si la infláramos con líquido, y en este líquido es la sangre, pero entra a una presión, a una velocidad y a una fuerza tan impresionante que mantiene este órgano erecto. Eso es, por esa razón es que dentro del acto sexual es obligatorio, para que se dé de manera efectiva, para que sea correctamente y se dé la fecundación, es importante que el órgano eréctil, que en este caso el pene del miembro del masculino, se encuentre en perfectas condiciones para que se pueda dar una fecundación efectiva. Entonces estas cavernitas se llenan de vasos, los vasos sanguíneos se llenan de sangre, y entonces el órgano se pone eréctil y permite a través de estos conductos, en el caso del órgano masculino, la uretra funciona tiene doble función. Entonces, él es capaz de liberar la orina
comúnmente, como siempre se hace, pero también en el acto sexual permite la liberación de los espermatozoides desde la gónada testicular. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo es que no se combina? Sucede que dentro del acto sexual, como hay una presión tan fuerte, entonces aquí viene una glándula que se llama la glándula prostática. Ella en el momento del acto sexual, ella se aprieta, se cierra, digámosle así, y entonces ella impide el paso de la orina, asiste que se orine, impide el paso de la orina y de alguna manera se activa el paso de un grupo de conductos que se llaman los conductos deferentes, que permiten, mírenlos acá, el conducto deferente que conecta las gónadas, las dos gónadas que son los testículos, con la uretra. ¿Y la conecta para qué? Para que el momento de la eyaculación, que es la liberación de los espermatozoides, a través de la uretra, permite la salida de ellos de miles de millones, porque son miles de millones a través de un líquido que se llama líquido seminal, para lograr la verdadera fecundación. Esto que estoy hablando no solamente es en los cuerpos de los seres humanos, ocurre con las ballenas, ocurre con los elefantes, ocurre con los caballos, ocurre con los perros, ocurre con los gatos, ocurre con las jirafas, ocurre con todos los mamíferos, con todos, absolutamente todos los mamíferos de la misma manera. Entonces, a diferencia del caso del órgano reproductor femenino, nosotras sí tenemos conductos independientes. En el caso aquí el órgano masculino, el mismo conducto que es la uretra funciona también para la liberación del líquido seminal, que es el que contiene los espermatozoides. Líquido seminal es el que llamaron ahorita en el video semen, y es conocido como el líquido seminal, que contiene los miles de millones de espermatozoides diluidos en una sustancia supremamente energética para ellos. Es una sustancia que tiene una gran cantidad de proteínas y es altamente energética para los espermatozoides. Los mantiene vivos por largo tiempo o por el tiempo prudente para que puedan sobrevivir hasta 3 días dentro del cuerpo del órgano femenino. Hasta 3 días los espermatozoides que traen genéticamente, están predispuestos a ser femeninos. Sí, efectivamente, los espermatozoides son los espermatozoides son los que contienen el genotipo, llamemos así, del genotipo masculino o femenino, y son los espermatozoides quienes determinan si el individuo por nacer será hombre o será mujer, será macho o será hembra en los otros animales. Entonces, no es la madre, como hace tanto tiempo se decía, no, es que esta mujer no fue capaz de darme un varón. Error, 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 porque es el varón y sus espermatozoides quien determinan si hay mayor incremento de espermatozoides con genotipos femeninos o menor con genotipo masculino, y a veces ni siquiera es eso. Lo que pasa es que la durabilidad de los espermatozoides femeninos es más larga que la de los espermatozoides masculinos. Ellos duran menos tiempo, viven menos tiempo. Apenas, si no estoy mal, es 24 horas. En cambio, los espermatozoides que tengan genotipo femenino duran hasta 3 horas. Por eso hay más mujeres en el planeta que varones. Pero es por la durabilidad de ellos dentro del cuerpo de la mujer. Bien, vámonos entonces aquí a la estructura de las funciones de los órganos. Entonces tenemos testículos, tenemos pene, próstata. Entonces próstata es el que produce ese fluido seminal, facilitándole a los espermatozoides su recorrido y brindándole los nutrientes y protección. Entonces la próstata hace eso. No solamente sirve allá como un obstructor, sino también libera una gran cantidad de sustancias importantísimas para la fecundación, para que se dé correctamente la fecundación. Finalizamos entonces con el ejercicio número 5, en el que vamos a clasificar, marcando con una X, cuáles de esta lista de partes de los órganos sexuales femeninos masculinos se encuentran en cada uno. Entonces, si el ovario es del órgano reproductor femenino, marco una X. Si es un órgano genital externo o si es un órgano genital interno, entonces le marco una X. Y hasta aquí terminaríamos con la evidencia y el trabajo propuesto para la actividad, para la videoclase de hoy, que sí estuvo un poquito larga, pero súper interesante, espero que les haya gustado.
Y aquí encontramos la evidencia 1 que contiene ejercicio 1 al 5 planteados en las páginas 3, 4, 7 y 11. Van a enviar las capturas de pantalla del desarrollo de esos ejercicios, toman las imágenes con fotografías claras, por favor de frente, la fotografía no así de medio lado, ni de para abajo, ni borroso. Si van a escribir, escriban por favor con una tinta o lápiz o lapicero que sea visible, que se vea fácilmente, porque las fotos a veces quedan muy borrosas y entonces no se puede ver ni entender bien lo que escriben. Letra clara y legible, por favor, y envían las capturas de pantalla. Yo a de vuelta les enviaré las retroalimentaciones que no deben devolver correcciones, porque yo en la retroalimentación les envío las respuestas, entonces no tiene gracia que usted me devuelva otra vez las respuestas con lo mismo que yo ya le envié. ¿Bien? Entonces, si quedaron dudas, si quedaron inquietudes, si quedaron todavía cosas por resolver en nuestro consultorio de aprendizaje, entonces espero que las resolvamos en nuestro próximo encuentro que tendremos, un encuentro sincrónico de taller de preguntas antes de la evaluacióncita que tendremos sobre este tema. Yo les avisaré cuándo será ese encuentro sincrónico, que ya será pues para la semana entrante. Tengan presente todas las preguntas y dudas que tengan, porque espero que en ese taller de preguntas me hagan preguntas y no sea solo yo la que hable como un loro. ¿Listo? Entonces, espero que hayan aprendido muchísimo. Me encantó trabajar con ustedes en este espacio de clase, en mi consultorio de aprendizaje, y espero sus evidencias en el transcurso de esta a la otra semana. Un abrazo, los quiero mucho, Dios los bendiga, cuídense muchísimo y seguimos súper atentos. Chao.